Hola, bienvenidos. Hoy hablaremos sobre la huelga en México. Se entiende por huelga laboral a la interrupción o pausa en las actividades de trabajo con las que un grupo de colaboradores busca manifestarse y solicitar mejoras en las condiciones de trabajo, defendiendo así sus derechos económicos y sociales. La huelga es además un derecho reconocido por nuestra Constitución en el artículo 123, donde la fracción 16 habla de la libertad con la que tanto obreros como empresarios se unen y defienden sus respectivos intereses, así como la fracción 17 que indica que nuestras leyes reconocerán como un derecho fundamental y legítimo del sector obrero patronal la existencia a la huelga y los paros, además de la Ley Federal del Trabajo que señala la disposición general y concretas de la misma. Por ello, es importante recalcar que el carácter de la huelga es un derecho puesto que tiene un rango constitucional en nuestro país y en muchos otros, un origen de presión legal que no puede considerar simplemente un derecho de autodefensa, puesto que está enmarcado en el orden jurídico. La huelga buscará como resultado mantener el equilibrio entre los sectores de producción y la fuerza laboral. Artículo 450, fracción primera de la Ley Federal del Trabajo, para que esta última se desenvuelva en un ambiente justo y libre, con trabajo digno y realmente remunerado, derechos que son respaldados y fundamentados en los artículos 5 y 123 de la Constitución mexicana. En materia de derecho, se llama huelga a la suspensión temporal de trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, artículo 440 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, este debe limitarse al mero acto de la suspensión de actividades y puede abarcar de una a varias empresas o establecimientos. Según la Organización Internacional del Trabajo, la huelga es uno de los medios legítimos fundamentales del cual disponen los ciudadanos, y específicamente los trabajadores, a través de las organizaciones sindicales para la promoción y defensa de sus intereses económicos y sociales. La Ley Federal del Trabajo mexicana, en su artículo 441, plantea que los sindicatos son uniones de duración permanente. En el artículo 446 se establece que la huelga justificada es aquella cuyos motivos son imputables al patrón, es decir, que la conducta de este último lesiona los intereses de sus semejantes, trayendo consigo consecuencias negativas para su obrar. Las huelgas bajo regulación tienen ciertas limitaciones. Estas las podemos encontrar en lo que el artículo 443 de la Ley Federal del Trabajo establece. Las huelgas deben limitarse al mero acto de la suspensión del trabajo. Por ello, que los huelguistas deberán respetar a los trabajadores que quieran acudir a cumplir sus labores. También se habla de la prohibición de utilizar el centro de trabajo o dependencias más allá del simple acto de reunión. También quedan delimitadas las huelgas rotatorias, que son aquellas que se realizan de modo sucesivo o alternadamente en las distintas unidades productivas de un centro de trabajo, con la finalidad de afectar a la coordinación de la producción. Por ello, nuestra Ley Federal del Trabajo establece que quedan totalmente prohibidas aquellas huelgas que inicien por motivos ajenos al interés profesional de los trabajadores. Se deben tomar en cuenta aquellos posibles delitos previstos en el Código Penal en los que se puede incurrir al no permitir realizar el acto de huelga sin un fin justificado, destacando que se imponen penas de multa y también de hasta 6 años de prisión a aquellos que mediante engaño o abuso de situación de necesidad impidan o limiten el ejercicio del derecho de huelga, penas que se agravan si con medios de violencia o intimidación son ejecutadas. Observamos que en el artículo 447 se hace referencia a que la huelga es reconocida como una causa legal de la suspensión de los efectos en relaciones de trabajo, por todo el tiempo de su desarrollo, implicando necesariamente la suspensión total de las actividades, porque de lo contrario se consideraría a este un acto totalmente inexistente. En términos legales, una huelga se considera ilícita cuando la mayoría de los huelguistas realizan actos violentos en contra de las personas, propiedades de la empresa y o ajenos. También cuando los trabajadores sean pertenecientes a servicios que dependan del gobierno y cuando hay tiempo de guerra. Entre los aspectos que dan licitud a una huelga se encuentran los siguientes. Su ejercicio debe ser temporal, de lo contrario se estaría ante una situación de posible cierre de la empresa. Se deberá realizar el día y hora anunciados por el sindicato que lo convoca. Puede abarcar una empresa o varios establecimientos dentro de lo establecido por un pacto colectivo. Las autoridades deben respetarla y otorgar a los trabajadores las garantías necesarias para poder suspender las labores. Debe ser acordada y llevada a cabo por una coalición mayoritaria de trabajadores en defensa de sus intereses comunes. Lo anterior
Es posible comprender que la huelga no debe de carecer de 3 elementos principales: objeto legal, forma y mayoría, como requisitos esenciales de procedibilidad. En la actualidad, el acto de huelga es tomado muy en cuenta, ya que se ha visto como una eficiente forma en que los trabajadores se hacen ser escuchados y valer sus derechos. Procedimiento de huelga. A grandes rasgos y haciendo análisis de la información obtenida del capítulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, se entiende que el procedimiento de huelga se inicia con la presentación del documento, que deberá reunir los siguientes requisitos. Será un escrito dirigido al patrón en el cual se formularán las peticiones concretas. Se anunciará el propósito de los trabajadores de ir a la huelga si sus peticiones no son satisfechas y se señalarán el día y la hora en la que se suspenderán las labores. El documento se presentará por duplicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que dentro de un término de 48 horas y bajo su más estricta responsabilidad hará llegar una copia del escrito al patrón. Esta notificación producirá el efecto de constituir al patrón en depositario de la empresa o establecimiento afectado por la huelga, con las atribuciones y responsabilidades inherentes al cargo. En el artículo 926 de la Ley Federal del Trabajo se establece que el aviso para la suspensión de labores deberá darse por lo menos con 6 días de anticipación a la fecha señalada para interrumpirlas, y no se dará trámite a ningún emplazamiento de huelga cuando este no se formuló por escrito y por duplicado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, y con el aviso de suspensión de labores dentro de los términos señalados tampoco si el escrito antes mencionado lo presenta un sindicato que no sea titular del contrato colectivo de trabajo, o cuando trate de exigirse en la firma de un contrato colectivo, a pesar de que ya exista otro depositado ante la Junta. Servicios que no pueden suspenderse serán aquellos que se continuarán brindando pese a que exista un acto de huelga en un centro de trabajo. En el artículo 466 de la Ley Federal del Trabajo se establece que los trabajos huelguistas están obligados a seguir prestando los siguientes servicios: medios de transporte que se encuentren en ruta hasta llegar a su destino, la atención hospitalaria, sanatorios clínicos y demás establecimientos. Si existieran pacientes internados, el trabajo será suspendido hasta que estos puedan ser trasladados a otro establecimiento. Terminación de la huelga. Entiende por terminación de la huelga aquel acto de voluntad o el laudo resolución sin carácter de sentencia dictada por la Junta de Conciliación y Arbitraje que resuelve el fondo del conflicto. De esta definición se conduce que los puntos que conducen a los términos de la huelga son: primero, el acuerdo de los trabajadores y de los patrones, que puede ser directo o mediante un laudo dictado por el mediador de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que libremente elijan las partes, y la evasión del patrón a las peticiones de los trabajadores, siempre y cuando dicha evasión haya sido dictada por el laudo correspondiente a la naturaleza del conflicto. Finalmente, es preciso mencionar que la huelga es un movimiento que los trabajadores realizan con el objetivo de obtener mejoras en sus condiciones laborales. La huelga es un derecho y como tal, este deberá ejercer una justicia, responsabilidad y total pago a la ley para cualquier sector económico, no convirtiendo el acto de huelga en un instrumento de caos, sino más bien como la vía hacia la solución de conflictos. Es aquí donde radica la necesidad de que tanto patrones como trabajadores y las autoridades